Buenas noches. Nosotros somos el grupo uno de la materia automatización, curso intersemestral de la Universidad de EXI. El siguiente trabajo va presentado al ingeniero Víctor Manuel Fontalvo Morales. El grupo se conforma por Oscar Ernesto Acero, Felipe Solórzano, Santiago Jiménez y Oscar Danilo López. El video que les explicaremos a continuación se basará en la selección de un regulador de presión, basándonos en un catálogo que encontramos en línea. Bueno, este catálogo nos dice que hay dos tipos de reguladores de presión: los reguladores de presión de muelle o pilotados, los reguladores de contrapresión de muelle o pilotados. ¿Cómo trabaja un regulador? Un regulador tiene un mecanismo de sensor de pistón diafragma, que por un lado está sujeto a una fuerza de carga creada por un muelle o por una presión de gas. Por otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza del fluido del sistema. Los reguladores reductores de presión. La función de un regulador reductor de presión es reducir una presión y mantenerla lo más constante posible, aunque la presión y el caudal de entrada puedan variar. Esto se consigue cuando la fuerza del fluido es igual o ligeramente inferior a la fuerza de carga, que obliga al obturador a abrir. Los reguladores de contrapresión. La función de un regulador de contrapresión es mantener la presión de entrada por debajo de la presión consignada. Esto significa que el regulador puede estar abierto en caso de exceso de presión o cerrado si la presión cae por debajo de la presión deseada. Esto se consigue cuando la fuerza del fluido es igual a o ligeramente inferior a la fuerza de carga que obliga al obturador a cerrar. La importancia de la curva del caudal en la selección de los reguladores de presión. La curva del caudal es la mejor forma de seleccionar un regulador de presión. Esto nos indica el rango de presiones que el regulador es capaz de mantener frente a las demandas del caudal del sistema. Dado que un regulador ha de ser apto para un rango de condiciones de trabajo, el mejor o peor comportamiento del mismo dependerá de su diseño para entender los comportamientos de este tipo de válvulas. Los conceptos básicos que hemos de saber interpretar cuando observamos su curva de caudal son la pérdida de carga en el asiento, el lock-up, el drop, 3, el rango de operación y 4, el caudal de estrangulación. La pérdida de carga en el asiento del regulador o el lock-up aparece cuando abrimos el regulador, es decir, realizamos la transición desde la condición del caudal 0 al paso del fluido a través de él. En esta transición siempre implica una caída de presión y se debe al rozamiento entre los diversos componentes internos. No debe operarse el regulador en esta zona. En un punto cualquiera de la curva, el regulador nos dará un determinado caudal a una determinada presión de salida en función del fluido. La presión de entrada y las características del regulador. Si en estas condiciones nuestro sistema demanda más caudal, nos estaremos desplazando por la curva hacia la derecha. Este desplazamiento implica habitualmente una caída de presión. Estamos hablando del drop. Cuando más sofisticado sea nuestro regulador, más plana será su curva y por lo tanto nuestro caudal será menor. Encontraremos el drop. El regulador lo debemos escoger siempre para que opere en la parte central de la curva del caudal. Es la zona que llamaremos rango de operación ideal. Finalmente, en la parte derecha de la curva del caudal nos encontramos un punto a partir del cual la presión de salida cae dramáticamente, aunque la demanda del caudal sea muy pequeña. Estamos en la zona del caudal estrangulado o el choke flow. El regulador está totalmente abierto, no ofrece capacidad alguna de regulación, se comporta como un orificio calibrado. Nunca hemos de trabajar en esta parte de la curva. Es importante saber que el CB de los reguladores se calcula
con estos en posición totalmente abierta, es decir, en esta zona de la curva. Por tal motivo, no debemos escoger nuestros reguladores de presión basándonos en un cálculo de CB como si de una válvula de regulación se tratara.